Mis queridos amigos, nos vamos, señoras y señores, con nuestro entrevistado del día de hoy. Nada más ni nada menos que el representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, el congresista, el profe, ya ver que aquí nos tratamos así, nos conocemos, el profe Pedro José Suárez Vaca. Mis queridos amigos, aquí está, muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? René, muy buenos días, un afectuoso saludo para ti y por supuesto toda la teleaudiencia de Radio Colombia. Sí, mi querido amigo, siempre hay desocupados en la mañana, siempre hay desocupados y tenemos mucho colombiano en el exterior que nos ve. Entonces, bien, profe, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Honorable parlamentario, queridísimo representante por Boyacá. Les cuento, el profe José Suárez Vaca fue profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, una hermosa institución de Boyacá donde el liderazgo crece todos los días. Es un sogamoseño, nacido el 3 de octubre de 1970, toda la vida viviendo en Tunja, es uno de los solteros más coticiados del departamento. Tiras aquí mamando gallo, aunque no lo parezca, y a mí me parece, o sea, yo no lo tenía dentro de mi cabeza, los de Pública todos somos de Pública, pero Pedro es abogado de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre, con especialización en Constitucional, Instituciones Jurídico-Penales de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a la alcaldía de Tunja por la coalición de la Colombia Humana, la UP, el Movimiento Alternativo Indígena y Maíz, el Polo Democrático, logró una buena votación y además de eso, pues llegó después al Congreso de la República gracias al pacto histórico. ¿Cómo vamos, profe? ¿Cómo va el día? ¿Cómo está? Cuéntenos primero que todo. Bueno, René, muchas gracias por su amable presentación, hermano. Todo afortunadamente marcha por buen camino. Sentimos cada día más los avances del gobierno del cambio, están aterrizando ya en los territorios buena parte de los programas sociales, así los medios de comunicación tradicional no registren los grandes avances que ha tenido Colombia. Ya tenemos una declaratoria constitucional de reconocimiento de los campesinos como sujetos especiales de derechos, que esto significa la posibilidad de que ellos tengan de aquí en adelante la prelación en buena parte de los programas sociales del gobierno nacional, en las entregas de insumos, en la entrega de elementos para el desarrollo del campo, entre muchos otros temas que ya usted los ha destacado anteriormente, como los importantes avances que ya está ejecutando el gobierno de Gustavo Petro. Sí, profe, en cuanto a lo del gobierno y en cuanto a lo que nosotros vemos, ¿cierto? O sea, nosotros vemos, la gente trata de ver, la gente está como documentándose de la vaina, la gente entiende el programa de gobierno, empieza a ver esos resultados, pero hay algo que estamos temiendo a esta mitad del camino presidencial, esta mitad del periodo parlamentario que ya vamos llegando, y es que la gente tiene mucho miedo de que todo se caiga, o sea, de que sea una ilusión de 2 años, de que sea una ilusión de un solo periodo presidencial, de que sean solamente 4 años y regrese la derecha o se imponga nuevamente el modelo de las clases tradicionales de la política colombiana. En ese sentido, el presidente de la República ha llamado a la creación de un partido único, ha llamado a fortalecernos como izquierda, como progresismo, como alternatividad, en un partido único que realmente sea capaz de enfrentar la gran maquinaria nacional que tapa todo lo que se hace. ¿Usted cómo ve esa conformación de partido único? ¿Cómo ve que logremos realmente ser una fuerza política dinámica y fuerte? Porque es que nos cuesta mucho en el Congreso de la República, profe. Así es, René, existe el riesgo naturalmente dentro de nuestra democracia. Todo el proceso de avance social que está impulsando y que ya está ejecutando el presidente Gustavo Petro y todo el proyecto progresista se puede haber truncado en el evento de que en las próximas elecciones llegara una vez más a la presidencia de la República la política tradicional, que seguramente van a retrotraer los efectos de haber ayudado a los sectores sociales desfavorecidos para volverle a entregar los privilegios a las clases sociales que siempre han tenido el poder y sobre todo el poder económico en nuestro país. Entonces, el presidente Gustavo Petro, creo yo, de manera acertada, está convocando, está invitando a la razón a los distintos movimientos alternativos y partidos alternativos de nuestro país, que formamos parte inicialmente de este proyecto que se conoció como el Pacto Histórico y que en próximas elecciones no podremos seguir haciendo las coaliciones, ¿no? Por razones legales, nosotros
un número de congresistas, varios de nuestros partidos, que nos impide hacer coaliciones para las próximas elecciones. Entonces, la apuesta del presidente es que si nosotros queremos que su programa se siga concretando, porque resolver los problemas que nos han dejado 200 años de dominación de las clases tradicionales políticas no se hace en 4 años, pero el presidente Gustavo Petro honra su palabra diciendo: yo no me voy a hacer reelegir, pero sí aspiro que dentro de la gran cantidad de personas que forman parte de este proyecto progresista en los distintos partidos alternativos se pueda crear una unidad partidista, una única personería jurídica que nos permita participar nuevamente unidos, aliados, con vocación de prosperidad en las próximas elecciones. Entonces, esa es la apuesta que hace el presidente Gustavo Petro. Hemos estado en varias reuniones con los dirigentes de los distintos partidos alternativos, hay muy buen ambiente, no en todos los partidos, pero sí sentimos que hay un muy buen ambiente y tenemos la esperanza de que pronto podamos el país esa decisión unitaria de los partidos alternativos con miras a dar continuidad a los proyectos que ya se están ejecutando en el gobierno de Gustavo Petro. Ahí hay una pregunta que surge de una manera muy interesante, y es que si hay algo que tiene que distinguir al progresismo es que viene desde la base, ¿cierto? Y a veces las discusiones se quedan solamente entre las personas que tienen poder dentro de la política y de los partidos. Y surge una duda muy linda, y es, ¿qué puede hacer la gente del común para fortalecer el progresismo y apuntar a que haya éxito en el 2026? Claro, efectivamente nosotros hemos insistido en que los partidos democráticos, como son especialmente los partidos alternativos que representamos, deben construirse desde las bases, es decir, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como se ha hecho tradicionalmente. Entonces, se están convocando todos los partidos que aspiran a esta unidad, están convocando a sus militancias en próximos meses, tal vez, a las asambleas correspondientes de sus partidos de acuerdo con lo establecido, digamos, normativamente y de acuerdo con sus propios reglamentos internos para consultar las posibilidades, cómo consideran las bases que deben ingresar en esta postulación de partido único, qué apuestas esperan los militantes que se hagan en esa pretensión de unidad, y por esa razón estamos seguros que esto está bañado de muchísimo pueblo. Bien, bien, buenísimo eso. Hablando de nuestro futuro, ¿sí? De lo que hay que construir durante estos 12 años, que Petro lo dijo desde el inicio, se necesitan mínimo 3 periodos para lograr realmente. Petro inclusive habló de un gobierno, de que su gobierno era un gobierno de transición, y eso es algo que entendemos los que vemos sufrir a ese pobre Petro todos los días con esa derecha, con esos medios de comunicación. ¿Sí? Pero hay algo que es clave, y es que, y él mismo lo ha dicho, ¿sí? Dijo: si les corono las reformas, quedo contento y ya hemos logrado muchísimo. Él lo ha dicho en estos días. ¿Cómo ve usted el futuro de esas reformas con tanto ausentismo, con tantas jugadas, con tanto mirandeo y jubineo, con tanta vaina? ¿Cómo está eso? Porque aunque dicen que no se puede, pues María José Pizarro ayer salió contenta, y la ministra también a decir: no, pero nosotros las recusaciones ya lo logramos. ¿Cómo ve usted el futuro de las reformas? ¿Muy complicado? ¿Finalmente dentro de 1 o 2 años lo lograremos? ¿Cómo ve la vaina, profe? Sí, yo considero que las reformas tienen enormes dificultades, pues los poderes tradicionales políticos evidentemente están poniendo todo su interés y toda su maquinaria dentro del Congreso de la República para impedir que estas reformas avancen. Mire que la reforma a la salud duró casi todo un año en discusiones en la Cámara de Representantes, pero finalmente logramos sacar adelante esta reforma ya en Cámara de Representantes. Hoy está en el Senado de la República y ya empezaron allí esas maquinarias tramposas de la política tradicional a hacer lo que saben hacer, y es retirarse, ausentarse, impedir que se haga siquiera la discusión, porque como no tienen argumentos, no quieren darle la cara al país para decir por qué razón ellos consideran que no debe haber reforma a la salud. Entonces prefieren ausentarse porque no tienen que decirle al país, no tienen que decir en el debate, y esto ha impedido, por lo menos esta semana, el inicio de la discusión sobre la reforma a la salud.
y así va a suceder con las otras reformas. Sin embargo, hay momentos en que ellos asumen la posibilidad de dar un debate y creen que sus argumentos son sólidos, son respetables, ni más faltaba, no tienen por qué pensar igual a nosotros, como nosotros no tuvimos que pensar durante estos 200 años como ellos, pero lo cierto es que a veces se atreven a dar la cara y en ese momento es cuando nosotros tenemos la oportunidad de sacar adelante estas apuestas legislativas. Consideramos que en el curso de este año es posible que avancen tanto la reforma pensional como la reforma a la salud. Esta última, pues obviamente ya entraría a ser parte del ordenamiento jurídico nacional en la medida en que ya solamente queda la discusión en Senado. La reforma pensional, que tiene ítems como lo que usted anotaba hace unos momentos, que son muy, muy sociales, de verdad garantizan condiciones dignas de vida para todas y todos. Esa esperamos que en el curso de este año creo que tiene un poco menos de resistencia y yo creería que casi a la par de la salud puede estar avanzando. La reforma laboral sigue teniendo enormes dificultades, no porque no tenga argumentos, no porque no tengamos unos grandes ponentes importantísimos. Mafe Carrascal es una de las congresistas mejor preparadas en el tema, pero también ella encuentra ese tipo de dificultades tradicionales y creemos que esa va un poquito más lento. Esperamos pues que en las apuestas que está haciendo el gobierno nacional, porque no son solo esas tres, sino muchísimas más. Ahorita viene la creación de la empresa Ecominerales, viene la reforma al Código de Minas, viene reforma a la justicia, que es un compendio de normas constitucionales y legales que se están preparando ya para ser presentadas y que en su conjunto esperamos que pronto Colombia pueda tener las reformas que van a garantizar definitivamente la apuesta del gobierno progresista, que es darle condiciones dignas de vida a la mayoría de los colombianos, especialmente a esos sectores que siempre dejamos en el rincón del hambre. Pues qué capitalistas, ¿o no eso? Sí, porque si uno va y le da Marshall y su plan de recuperación en Estados Unidos es básicamente lo que estamos haciendo hoy. Profe, usted y yo vivimos en Boyacá, vivimos en el campo, vivimos yo lo digo, del romance de épocas agrarias mejores, de otras bonanzas. A veces duele ver el todo potrero y la tierrita desperdiciada y los hijos yéndose. Usted y yo somos profesores de una institución donde duele ver que la gente se gradúa para irse. Lo digo porque a mí sí me duele muchísimo. Y una de las grandes apuestas del gobierno nacional es finalmente hacer la reforma agraria. En 1948, en 1954, sí, en el 54, hace 70 años, el gobierno de Rojas Pinilla le pidió un informe a una comisión y esta comisión hace 70 años dijo lo que siempre han dicho, que Colombia necesita una reforma agraria, que es una potencia agraria, que tiene un gran potencial agrario, pero que necesita una reforma agraria, reorganizar su campo para que pueda salir adelante y para que pueda tener un país desarrollado y en justicia social. Todos los gobiernos lo han intentado, todos han hablado de eso, por eso han desplazado gente, han matado, la historia del país está marcada, pero nunca hemos visto una verdadera reforma agraria. Y nosotros los boyacenses vemos dos cosas. Primero, que los chicos se van porque el campo no da dinero. Y dos, y a mí me parece tenaz, ver que haya gente aquí que aguante hambre, ¿sí? Cuando se supone que el campo da comida, ¿cierto? Y en esa apuesta, el gobierno de Petro tiene muchos frentes, me parece a mí, ¿sí? Que la gente desconoce. Está lo que hace la SAE, está lo que están haciendo, lo que hacen directamente desde el Ministerio de Agricultura. Pero hay una cosa que está funcionando y que empieza a funcionar, que los colombianos no sabemos que existe o que muchos no entendemos qué es. Profe, explíquenos qué es la Agencia Nacional Agroalimentaria. ¿Qué contiene, qué trae, qué lleva, qué beneficios tiene esa Agencia Nacional Agroalimentaria? No, efectivamente, René, usted decía, nosotros aquí en Boyacá sí que la tenemos más clara con el tema agropecuario, porque basta con salir un poquito de cada una de nuestras ciudades o los municipios y encontramos inmediatamente el campo. Este que ha sido un país sustancialmente agropecuario, nos fueron reemplazando
paulatinamente nuestra vocación, dizque por la vocación minera, y este no era un país, no ha sido un país verdaderamente de vocación minera, ni siquiera petrolera, a pesar de que hay unos pozos importantes de producción petrolera. Y esto que a pesar de que, como usted lo decía, desde 1954 ya se había advertido la necesidad de una reforma agraria para fortalecer el renglón económico más importante de Colombia, se fue degradando, por el contrario, la vida del campo por decisiones de los gobiernos anteriores. Entonces, en 1991 creo que fue uno de los golpes más contundentes contra el campo colombiano, cuando el señor César Gaviria le dio por decir allá, en el ámbito, que había que abrir las fronteras y empezar a permitir la importación, entre muchas otras cosas, de los productos agrícolas, hermano. Ese fue la primera puñalada que le dieron al agro colombiano, que después vino acompañada de los tratados de libre comercio que nos ponen a los campesinos a competir con miembros de organizaciones de otros países que producen masivamente con apoyos estatales, que tienen tecnologías, etcétera, etcétera, y los ponen a competir con nuestros campesinos en condiciones absolutamente desiguales, y este fue un golpe fatal para el campo colombiano. Después de que nosotros teníamos la llamada soberanía y seguridad alimentaria garantizada los alimentos, y además exportábamos comida, hermano, resultamos aquí con las cifras de que hoy estamos importando el 80% de la comida. En un país que queda en la zona tropical del planeta, tenemos pisos térmicos, podemos producir comida de tierra fría, caliente y templada durante todo el año porque no tenemos estaciones, y estamos importando comida. Los insumos agropecuarios se nos fueron a las nubes. El loquito que era presidente de Colombia le entregó al presidente de Narnia la empresa Monómeros, que era la última que producía insumos agropecuarios, y eso acabó de matar al campo. Ya ellos tienen que comprar insumos agropecuarios, producir la comida, pero a pérdida, porque nadie les compra en condiciones equitativas. Y como respuesta a todo ello, se está fraguando un conjunto de normas y acciones de parte del Estado del gobierno de Gustavo Petro, y entre ellas está la creación de la ANA, que yo creo que los colombianos y colombianas recordamos lo que era el IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Los colombianos y colombianas viejos, hay que complementarlos. O sea. Entonces, era una institución que garantizaba la comercialización justa de los productos agropecuarios. Entonces, hoy por hoy, nuestros campesinos producen, además de que casi a pérdida o sobre el límite, un determinado producto alimenticio agrario, lo tienen que vender a muy bajo costo porque los compran sin condiciones, en condiciones absolutamente injustas para los productores agrícolas. Los transportadores y todos los intermediarios hasta que llega a las plazas de mercado son los que terminan ganándose buena parte de esa producción agrícola, y el campesino muriéndose de hambre en el campo y otras personas enriqueciéndose. Esa intermediación, esa perversidad que tiene el mercado hoy para la distribución de los productos agropecuarios se acaba una vez más con la creación de la ANA. Entonces la ANA es el IDEMA, pero con unas mejoras absolutas, especialmente en la prevención de la corrupción, porque lo que acabó el IDEMA fue la corrupción de la política tradicional. Aquí en Colombia todas las instituciones buenas la acaban los políticos tradicionales con corrupción, y después dicen, sí ve que es que lo público no sirve, y entonces privatizan. Pues en esta oportunidad le estamos apostando nuevamente a la transformación y comercialización. Primero adquirimos los productos de los campesinos. Ay, se cayó, ya vuelve. Los transformamos, luego los comercializamos, pero ya se le ha pagado al campesino en condiciones justas lo que ellos han producido. Y esto va acompañado, el IDEMA, ¿se acuerdan? Tenía sus almacenes, IDEMA en el país, pues va a tener las llamadas ANITAs. Las ANITAs en donde se comercializan los productos agropecuarios de nuestros campesinos en condiciones más justas para ellos
y a muy bajo costo para nosotros los consumidores. Bien, genial, esa me parece muy buena, además porque la gente empieza a quedarse, que es un fenómeno tenaz, o sea, ir a las veredas lejos, uy, no, ya no hay niños, ya no hay niños, hay escuelas abandonadas, realmente uno ve escuelas abandonadas de las veredales, porque ya no hay niños, ya en vez de pagar un profesor, prefieren pagar un bus o un transporte que baje a los niños de la vereda hasta el pueblo, pasan muchos de nuestros pueblos. Pues una muy buena noticia, Pedro, una muy buena noticia. Pero Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, muchas gracias por contarnos en qué anda, por contarnos qué hace, por dar la cara aquí. Lo invitamos a un encuentro que queremos hacer de liderazgo UPTcista en Boyacá. Nos dimos cuenta que la generación que marchó, que caminamos por nuestra U, hoy ocupa grandes cargos de liderazgo, no solamente a nivel político como usted, como el gobernador, como el alcalde de Villa de Leyva, todos en orillas políticas diferentes, sino también mucho liderazgo a nivel de medios, a nivel de empresarial. Hay muchos boyacenses que se quedaron. Tunja cambió un montón en los últimos años porque la gente se quedó, montaron cervecera, por ejemplo, nuestra cervecera artesanal que es tan famosa, vamos a hacerle la cuña, Bruder es de unos estudiantes de la UPTC, de unos estudiantes de la Santo Tomás, de boyacenses nacidos acá, que ustedes hoy pueden visitar ahí abajito del Centro Comercial Andino y probar un producto que nosotros hacemos. Mucha de esta gente nos vamos a reunir, lo invitamos, querido representante, y siempre aquí las puertas abiertas para que nos cuente qué estamos haciendo, qué se hace, y para que nos invite a ver lagartos en el Congreso, que es chévere, esa fauna. Esto tenemos que ir, pero toca con mucho cuidado porque pisar esas colas tan largas es un problema. Ahí nos cae maquillaje de cierto muchacho por ahí. Pero muchísimo gusto. Muchas gracias por venir. Siempre invitado a Radio Colombia. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo, listo. Bueno, señoras y señores, Chaito. Listo, mis queridos amigos, 9:06 de la mañana. Esto se llama Radio Colombia para reír y no llorar con nuestra realidad nacional. Una charla muy interesante con nuestro representante a la Cámara por Boyacá y por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vaca, mis queridos amigos.